Bienvenidos una vez más a su canal de Noticias del Corazón, donde siempre les traemos la última y más jugosa información sobre sus celebridades turcas preferidas. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy porque tenemos un notición que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Prepárense porque el chisme de hoy es explosivo. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Yalan, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero. ¿Estarán juntos de nuevo? ¿Será que esa reconciliación secreta de la que tanto se habla es más que un simple rumor? Eso es lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones y posibles reencuentros, no se olviden de suscribirse al canal. Hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Cada suscripción nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus ídolos turcos. Así que ya saben, a suscribirse. Gracias por su apoyo. Ahora sí, vamos al grano. La ruptura de Mert y Afra fue un golpe duro para todos nosotros, ¿verdad? Después de verlos tan enamorados en la pantalla, y también fuera de ella, enterarnos de que habían tomado caminos separados fue devastador. Las redes sociales explotaron, los fans lloraron y las teorías sobre las razones de su separación inundaron Internet. Se habló de todo: celos, agendas apretadas, presiones de la fama, incluso de interferencia de terceros. Algunos decían que Mert no podía manejar el éxito de Afra, otros culpaban a la distancia. En fin, un sinnúmero de hipótesis que al final, nadie pudo confirmar con certeza. Lo que sí sabíamos es que los dos estaban destrozados. Las fotos de paparazzi los mostraban visiblemente afectados, y sus publicaciones en redes sociales, aunque sutiles, reflejaban una tristeza profunda. Pero como dicen por ahí, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas podrían estar avivándose, mis queridos chismosos. En las últimas semanas han surgido una serie de pistas, de señales, que apuntan a una posible reconciliación entre Mert y Afra. Y nosotros, como buenos detectives del corazón, hemos recopilado toda la evidencia para presentársela a ustedes. Primero hablemos de los likes sospechosos. Sí, esa práctica tan común en el mundo de las redes sociales que a veces puede significar más de lo que parece. Afra ha estado dándole me gusta a algunas publicaciones de amigos en común con Mert, e incluso a algunas páginas de fans que los apoyan como pareja. Ojo ahí. Podría ser una simple coincidencia, pero también podría ser una forma sutil de enviar un mensaje. Un mensaje de esperanza, quizás. Pero la cosa no queda ahí, mis queridos. Tenemos más detalles jugosos. Parece que estos likes no son simples clics al azar. Una fuente cercana a Afra nos chismorrea que la actriz está al tanto de la repercusión que generan sus acciones en redes sociales. Ella sabe que sus fans están al acecho. Y según nuestra fuente, Afra disfruta un poco de ese juego de pistas y señales. ¿Será que quiere ver cómo reacciona Mert? ¿O simplemente está midiendo el terreno para ver si la reconciliación es realmente posible? El misterio se intensifica. Además, no olvidemos el algoritmo de las redes sociales. Es un chismoso de primera categoría. Si Afra interactúa con contenido relacionado con Mert, es más probable que las publicaciones de él aparezcan en su feed. Y viceversa. Así que aunque no lo estén buscando activamente, las redes sociales se encargan de recordarlos constantemente el uno al otro. ¡Qué ironía del destino! Segundo, los encuentros casuales. Varias fuentes aseguran haber visto a Mert y Afra juntos en los mismos lugares en el mismo momento. No se han mostrado públicamente como pareja, ni se han dejado fotografiar juntos, pero los testigos afirman que han compartido cenas en restaurantes discretos y paseos por parques poco concurridos. Demasiada casualidad, ¿no creen? Si esto fuera una serie turca, diríamos que es una clara señal de que algo se está cocinando a fuego lento. Pero aquí viene lo bueno, mis chismosos, no solo se trata de encuentros casuales en restaurantes y parques. También se rumorea que han estado pasando tiempo en casa de amigos en común. Fiestas, reuniones íntimas, barbacoas. Lugares donde pueden relajarse, hablar sin presiones y reconectar sin la atención constante de los paparazzi.
Imaginen la escena: música suave, buena compañía, risas, y dos examantes tratando de reavivar la llama. De película. Una de nuestras fuentes, un camarero de un restaurante italiano muy discreto a las afueras de Estambul, nos contó que vio a Mert y Afra cenando juntos hace unas semanas. Según el camarero, se les veía muy cómodos, conversando animadamente y compartiendo una botella de vino tinto. Incluso se cogieron de la mano por un momento. ¡Ay, el amor! ¿Será que están volviendo a enamorarse? Tercero, las fuentes cercanas. Siempre hay alguien que sabe algo, ¿verdad? Y en este caso, no es la excepción. Un amigo en común de Mert y Afra, cuya identidad preferimos mantener en el anonimato, nos ha revelado que los dos han estado hablando mucho en las últimas semanas. Al parecer, han estado tratando de superar sus diferencias, de entender qué fue lo que falló, y de ver si hay una posibilidad de retomar su relación. Pero esperen, que hay más. Esta fuente nos contó que las conversaciones entre Mert y Afra han sido muy profundas y sinceras. Han hablado de sus miedos, de sus inseguridades, de sus expectativas. De todo. Parece que ambos están dispuestos a hacer un esfuerzo real para que la relación funcione. Eso sí que es madurez. Además, nuestra fuente nos reveló un detalle muy importante: la ruptura afectó mucho a Mert. Al parecer, el actor se arrepintió de algunas de sus acciones y está decidido a enmendar sus errores. Está haciendo todo lo posible para demostrarle a Afra que ha cambiado y que está listo para comprometerse. ¿Será suficiente para convencerla? Eso está por verse. Esta fuente también nos ha contado que Mert y Afra se extrañan mucho. Que la química que tenían era innegable, y que ninguno de los dos ha podido encontrar a alguien que los haga sentir de la misma manera. ¡Ay, el amor! ¡Qué complicado puede ser! Pero también qué hermoso cuando dos personas que se aman luchan por estar juntas. Y aquí viene el bombazo. Nuestra fuente nos confesó que Mert incluso ha escrito poemas para Afra. ¿Poemas? ¿Pueden creerlo? ¡Qué romántico! Al parecer, el actor ha estado canalizando sus sentimientos a través de la poesía y ha estado compartiendo sus creaciones con Afra. ¡Ay, me derrito! ¿Quién diría que Mert tenía un lado tan sensible? Ahora, seamos realistas. No todo es color de rosa. La reconciliación no está garantizada. Hay muchos obstáculos que superar, muchos fantasmas del pasado que exorcizar. Pero el hecho de que estén hablando, de que se estén viendo, de que estén intentando recuperar lo que tenían, ya es un gran paso. Y no olvidemos que ambos son jóvenes y tienen mucho que aprender. La relación puede haber terminado, pero las experiencias compartidas y el amor que sintieron el uno por el otro no se borran fácilmente. Además, hay otro factor importante a tener en cuenta: la presión de los fans. Los seguidores de Yalan siguen soñando con ver a Mert y Afra juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Y esa presión, aunque a veces puede ser contraproducente, también puede ser un incentivo para que la pareja se dé una segunda oportunidad. Después de todo, ¿quién no querría complacer a sus fans y hacer realidad sus sueños? Pero ojo. La presión de los fans también puede ser un arma de doble filo. Si Mert y Afra deciden volver a estar juntos solo para complacer a sus seguidores, la relación podría estar condenada al fracaso desde el principio. Lo importante es que ambos tomen la decisión por ellos mismos, sin dejarse influenciar por factores externos. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Estamos ante una reconciliación secreta? ¿O simplemente ante una nueva etapa en la relación entre Mert y Afra? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Lo que sí podemos decir es que estamos siguiendo esta situación muy de cerca, y que les mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Así que no se despeguen del canal. Y hablando de seguir de cerca la situación, quiero que pongan mucha atención a las redes sociales de ambos. Si ven alguna señal, alguna indirecta, alguna foto que les haga pensar que están juntos, compártanla con nosotros en los comentarios. Queremos saber su opinión. Queremos saber qué piensan ustedes de todo este embrollo amoroso. ¿Creen que Mert y Afra deberían darse una segunda oportunidad? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Los leemos en los comentarios. Y no se olviden de usar el hashtag #MertAfraReconciliación para que podamos encontrar sus comentarios más fácilmente.
Además, no olviden estar atentos a las próximas entrevistas que concedan Mert y Afra. A veces, entre líneas, se pueden encontrar pistas muy valiosas. Y nosotros, como buenos periodistas del corazón, estaremos ahí para analizarlas al detalle. Estaremos buscando cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier palabra que pueda revelar sus verdaderos sentimientos. No se nos escapará nada. En resumen, mis queridos chismosos, la situación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu es incierta, pero prometedora. Hay señales que apuntan a una posible reconciliación, pero también hay obstáculos que superar. Solo el tiempo dirá si esta historia de amor tendrá un final feliz. Lo que sí es seguro es que nosotros estaremos aquí para contárselo todo. Así que mantengan sus antenas encendidas y sus ojos bien abiertos. El culebrón de Mert y Afra está lejos de terminar. Ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros. Gracias por ser parte de esta comunidad de amantes del chisme turco. Son los mejores. Y no se olviden de dejar sus comentarios abajo. Queremos saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que Mert y Afra volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Queremos leer sus opiniones. Y recuerden, no hay respuestas correctas o incorrectas. Lo importante es expresar lo que sienten. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este chisme con sus amigos para que también estén al tanto de todo lo que está pasando. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y no dejen de soñar con el amor. Y recuerden, el amor es como una novela turca, llena de drama, pasión y giros inesperados. Nunca sabes lo que va a pasar. Así que sigan soñando y sigan chismeando. Nos vemos pronto. Besos.